Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Este es Pastor Peter una vez más haciendo un estudio bíblico este día miércoles. Estamos abriendo la palabra de Dios en Juan capítulo 4 y vamos a continuar con el mensaje que estábamos predicando el día domingo, pero esta vez vamos a avanzar al versículo 27 en Juan 4 en adelante. Ya hemos visto cómo Jesús cansado se sienta en un pozo en Samaria, y hay una mujer samaritana considerada impura, ¿no? Y se consideraba que los samaritanos eran una raza mezclada con idólatras realmente. Pero ha venido el Mesías y le ha ofrecido agua de vida a esta mujer. Ya dijimos que esa agua de vida hablaba de gozo, hablaba de limpieza, pero sobre todo de purificación. De hecho, me llama la atención lo que dice el versículo de Isaías, donde dice que, pues, realmente Zacarías, el pasaje donde aparece esto, pero se dice que va a haber una fuente de agua, manantiales de agua para la purificación del pecado. Así que el Mesías es esa purificación y llama a la purificación. Y entonces el Señor le ha hecho recordar a esta mujer acerca de del Pentateuco samaritano, de la ley, ¿no? Porque, por cierto, Él no tiene miedo de hablar del pecado, ¿no? O sea, no está, vaya, no evade hablar la conversación del pecado, sino que va enfrentando la necesidad que tiene esta mujer, ¿no? Y entonces aquí hemos visto pues que ella ha tenido 5 maridos, el que ahora tiene no es su marido, pero ella comienza a hablar de otras cosas, ¿no? Como decirle, evadiendo el tema de la ley, ¿no? Del Pentateuco samaritano, lo que decía la Torah acerca de la moralidad, ¿no? Al mismo tiempo que yo creo que sospechando que él es una persona especial, ¿no? Que ofrece esta agua de vida. Así que comienza, yo creo que el Espíritu Santo está haciéndole conectar estos puntos a ella, y ella está entonces como fine tuning, ¿no? No sé si te acuerdas, pero había en el pasado se usaban antenas mucho antes del cable, ¿no? Y de los satélites, ¿no? Pero entonces a veces tenías que ubicar la antena en cierto lugar para que entonces la señal pueda venir con nitidez. Y eso es lo que está pasando. El Espíritu Santo le está dando esa nitidez y ella está viendo cada vez más en alta definición quién es este que está hablando con ella. El Mesías. Ella cree que es un profeta. Y ella le pregunta, ¿dónde es que tenemos que adorar? Le dice ella. En Gerizim, donde ha adorado las 10 tribus del norte, ¿no? Y particularmente los samaritanos, ¿no? Por cierto, eso nos recuerda lo que dice Deuteronomio 11:28, donde Gerizim era el monte de la bendición, pero Ebal era el monte de la maldición. Pues los samaritanos decían que en Gerizim se tenía que adorar, pero los judíos decían que era en el monte de Sión, en Jerusalén, donde se debería adorar. Pero acuérdate, yo te dije, el templo representaba un meeting place, representaba el lugar de encuentro entre Adonai, el Dios de Israel, y los hombres. Pues Jesús es ese punto de encuentro. Y por eso Él dice, créeme que la hora viene ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre, porque ahora puedes tener acceso por medio del Mesías al Padre Celestial. Por eso dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. No es por medio de María, como algunos creen. No es por medio de los santos. No. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. Él es el camino al Padre. Y después Él dice que viene la hora cuando los verdaderos adoradores orarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es de una forma espiritual, pero también en base a la verdad de la palabra de Dios. Y por cierto, esa verdad ha sido dada al pueblo judío. Está en las escrituras hebreas. Y
Judá y Benjamín hicieron bien en mantenerse fieles a la Torah de Dios, porque esa Torah hablaba de la salvación que vendría, no solamente para las tribus de Judá y de Benjamín, pero para las 12 tribus y además para todas las naciones, ¿no? Por eso dice la Escritura que deben de alabar al Señor con su pueblo, ¿te das cuenta? Así que la salvación venía de Judá. Por eso él le dice también, ¿no? Porque la salvación viene de los judíos. No es que está siendo arrogante, él sencillamente está recordándole que el Mesías iba a venir de Belén de Judea, ¿no? Belén de Judá, ahí fue donde nació. Y pues él es descendiente de David, él es el hijo de David. Mashiach ben David, él es el hijo de David. Y por eso la mujer dice, ¿no? Mira nuevamente el fine tuning, ¿no? Como que está viendo otra vez. Y ella le pregunta, sé que ha de venir el Mesías, el Mashiach, llamado el Cristo, ¿no? Por cierto, ¿ves? Yo te lo mencioné, pero Juan es claro, la mujer samaritana lo reconoce como el Mashiach, ¿no? Y está preguntando por ese Mashiach. La palabra Cristo es una palabra ajena. ¿Te das cuenta? Yo sé que te va a caer la patada para algunos, pero es la verdad. ¿Te das cuenta? La palabra Cristo es una palabra griega, ¿no? Y después traducida al mismo latín, ¿no? Jesum o Jesús, pero no tiene nada que ver, ¿te das cuenta? Es sencillamente una traducción que se hizo de una palabra hebrea, de un contexto hebreo, de las escrituras hebreas, particularmente el libro de Daniel, donde dice que al Mesías príncipe se le va a cortar la vida. Así que Israel esperaba un Mashiach, y también las 10 tribus del norte, ¿te das cuenta? Eso incluía las tribus del norte y las tribus del sur. Así que él es Mashiach, que es llamado en las naciones, en Grecia, etcétera, en Roma, el Cristo, ¿te das cuenta? Pero no podemos desasociarlos, y ahí es donde algunas personas se confunden, ¿te das cuenta? Y algunos dicen, bueno, no, qué idolatría, dice, tienen algunos, por hablar de Israel y hablar del Mesías, hablar de las escrituras hebreas. No, la idolatría la tienes tú, que hablas de un Cristo griego que no tiene nada que ver con el Cristo de las escrituras, porque lo que quieres es hacer vender libros y vender tu teología y tu religión vacía y fofa, que no tiene raíz, ¿te das cuenta? Tienes que estar conectado con la raíz. ¿Y dónde está la raíz? En las escrituras hebreas. No hay otro Salvador que el Mesías prometido en las escrituras hebreas. Él es Inei el Yeshua ti. He aquí, Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré. Porque Él ha sido mi salvación, ¿te das cuenta? Él es el Mesías. Pero dice que mientras Jesús le dijo a ella, ¿no?, que Él era el que hablaba con ella, porque además ella sabía y bien que el Mesías, cuando iba a venir, le iba a declarar las cosas, todas las cosas, es decir, que sabía todas las cosas. Y así le había dicho a esta mujer, ¿no?, que ella tenía 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Él sabía todo, ¿te das cuenta? ¿Sabes que el Mesías sabe de tu más recóndito pecado? El pecado más secreto que tienes lo conoce el Mesías, pero Él es manantial de aguas vivas. Es como un mikvah, ¿te das cuenta? Donde se entra para la purificación del pecado. Muy interesante que para entrar en un mikvah, que era realmente una piscina para limpiarse de las impurezas del pecado, ¿no? Y eso de una manera simbólica, no es que ocurría de una manera literal, pero siempre tenía que haber arrepentimiento primero, ¿te das cuenta? Siempre la fe va acompañada del arrepentimiento. Y por eso las personas entraban en el agua, a ese mikvah o a esa inmersión, ¿no?, arrepentidos, ¿no?, habiéndose arrepentido, ¿no?, y habiendo creído que Jesús es el Mesías. Y el asunto es pues que entonces eso ha sido una declaración pública y externa de algo que había pasado internamente por medio del arrepentimiento y la fe. Y es que Dios te había perdonado en el momento que te arrepentiste y creíste. Así ocurre el día de hoy también.
Eso es el bautismo, ¿no? El bautismo de los creyentes es eso, es sencillamente una declaración pública de algo que ha pasado en privado, y es que tú te has arrepentido y has creído en el Mesías Jesús. Pero dice que vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Ya te dije, ¿no? En la tradición judía, hablar con una mujer en privado para un rabino era algo que era vetado, o por lo menos visto con bastante cautela por muchos rabinos. Algunos en la tradición judía, pues sí, hablaron con las mujeres, pero siempre había un poco de precaución y un poco de cuidado, particularmente porque la mujer podía estar nidot, como era el caso de la samaritana, ¿no? Impura, es lo que quiero decir. Pero era muy difícil encontrar un rabino hablando con una mujer, pero aquí está este rabino hablando con ella. Sin embargo, ninguno de sus talmidim, ninguno de sus discípulos le dijo qué preguntas o qué hablas con ella. ¿Ya? Porque respetan a su rabino, respetan a su maestro. Y entonces la mujer dejó su cántaro. Acuérdate que yo te dije que ese era el cántaro en el que ella guardaba agua, y que seguramente podía haber vendido agua con ese cántaro, ¿no? Pero entonces se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? En hebreos, Haim lo sehu hamashiach. Y pues aquí vemos el fruto producido por la fe salvadora. ¿Cuál es ese fruto? Es dar testimonio. ¿Te das cuenta? Es algo que quiero que tú entiendas, ¿no? Porque el Mesías no ha sido recalcitrante con ella, como te dije, ¿no? Y la obra del Señor es así, ¿sabes? No es que tienes que hacer un cambio radical, te das cuenta, como algunos quieren decir, ¿no? Que antes de venir a la salvación tienes que hacer un cambio radical en tu vida. No, yo creo que cuando el Espíritu de Dios comienza a obrar en ti, y te produce el arrepentimiento de la fe, el cambio va a venir, como consecuencia del arrepentimiento de la fe, como consecuencia de la obra del Espíritu Santo. Y te digo, la vida de ella va a cambiar radicalmente. Pero no es porque esto es una obra que ella añade para la salvación antes de salvarse. No, es salva. ¿Y cómo sabemos que es salva? Por lo que hace. ¿Te das cuenta? El fruto de obras de arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Ella le dice a los de Samaria: ven a ver este hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y ella dice a uno: Haim lo sehu hamashiach. ¿No será este el Mesías? ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Bueno, mira, quiero que entiendas, ¿no? Qué triste, ¿no? Pero los discípulos, que debían ser espirituales, ¿no? Están pensando solamente en lo físico, en lo material y en comer. ¿Te das cuenta? Pero Jesús tiene una comida espiritual. Y dice el versículo 32, les dijo: yo tengo una comida de comer que vosotros no sabéis. Ustedes piensan en lo material, pero hay algo más importante para Dios, y es hacer su voluntad y cumplir su ley. ¿Sabes? En la Midrash Rabbah, Moisés comió el pan de la Torah y bebió el agua de la Torah. Pero el Mesías aquí está comiendo también la voluntad de Dios. Mira lo que dice el Salmo 48. Salmo 48. Ven conmigo. Vamos al libro de Salmos. Y dice así: el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ajá. Entonces, tu Torah está en medio de mi corazón. El hacer tu razón me ha agradado, ¿no? Me ha agradado. Y pues la idea hafetz significa doblarse de placer, tener deleite. ¿En qué te deleitas tú? ¿Sabes en qué se deleita el Señor? No en comer pan y un manjar y una buena comida. Se deleita en hacer la voluntad de Dios. Y eso lo satisface, le da placer, le da deleite.
Pero después dice que tu Torah, tus preceptos, tus estatutos están en medio de mi corazón, ¿no? Y eso habla de los kishkis, habla de las entrañas, los intestinos, el estómago, el corazón. Tu ley está en mi corazón. ¿Qué está en tu corazón? Pues la Escritura dice que por causa del nuevo pacto, Dios ha escrito sus leyes en nuestros corazones. Pero también tienes que depender de la palabra de Dios, ¿no? Es importante que estés en contacto con la palabra de Dios en todo tiempo y estés leyendo la palabra de Dios, indagando en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Y eso no el domingo solamente, a diario tienes que hacerlo para poder entender qué es lo que agrada al Señor y para poder agradarte y deleitarte en hacer lo que es la voluntad del Señor. Su ley está en medio del corazón del Mesías y así debe estar en medio de nuestro corazón. Y esa es la comida que Él tiene. Él es hacer su voluntad, es cumplir con sus mandatos. Versículo 33 de Juan 4, volvemos ahí. Entonces los discípulos le decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de poder comer? ¿Te das cuenta? Ellos están en otro canal, en el canal material, el canal físico. ¿Sabes que hay gente así, que solamente está en el canal material, el canal físico? No, tienes que estar en el canal espiritual, ahí es donde tienes que estar, ¿no? Porque no solamente eres carne y huesos, también eres neshama, hay un espíritu, ¿no? Y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, mora en tu corazón y Él te lleva a la palabra de Dios para que cumplas la voluntad de Dios. Pero Él dice en el versículo 34, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, ahí está lo que te dije, y que acabe su obra. Wow, mira ese celo, ¿no? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿No? Acabar con tus metas, hacer un buen dinero, buenos negocios que hagan una buena cuenta gordita en el banco, ¿no? O acabar con la obra de aquel que te envió. Sabes que Dios te hizo nacer con un propósito y tu deseo debe ser acabar con su obra. Sabes que cuando Jesús terminó en la cruz, ¿no? Dijo así, tetelestai. Y algunos enfatizan y dicen, bueno, eso significa que Él pagó por nuestros pecados. Sí, claro, pero ¿sabes lo que significa esto? He terminado con tu obra, es lo que significa. He terminado con tu obra salvífica, he terminado con todo lo que me diste para que hiciera. ¿Sabes quién dijo así? También el apóstol Pablo. Dice, he acabado la carrera. He terminado con lo que el Padre me dio para hacer. Esa debe ser la meta de nuestra vida. Pero después dice el versículo 35, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega, y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos que ya están blancos para la siega. ¿Y sabes qué? ¿Qué era lo que venía en el camino? Acuérdate, la mujer samaritana le había dicho a los samaritanos de la ciudad que vengan a verlo al Mesías, vengan a confirmar de que este es el Mesías, ¿no? Y pues, ¿sabes quién viene en el camino? Los samaritanos. Hay una comunidad de samaritanos que viene ahí. Y el Señor nos dice, ¿sabes una cosa? No, solamente vamos a hablarle a los judíos. ¿Te das cuenta? Así quieren algunos hacer, ¿no? No, el mensaje es solamente para la comunidad judía. No, también es para los samaritanos. Y el Señor Jesús está diciendo claramente ahí, que los samaritanos son esos campos blancos para la siega. Es decir, que los campos están maduros y esperando a los segadores. Así que ¿a dónde viene la cosecha? No solamente viene de Israel, no solamente viene de Judá y de Benjamín, viene de Samaria y viene hasta lo último de la tierra. ¿Te acuerdas? Porque me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Allá debe avanzar el Evangelio. Así es donde queremos que esta señal también llegue hasta las naciones recónditas. Y por cierto, si nos estás viendo de alguna nación, escríbenos aquí para saber desde dónde nos escuchas, desde dónde nos ves, desde dónde escuchas este mensaje de la palabra de Dios. Queremos pues cosechar también, porque los terrenos de la misión están maduros y están esperando por los segadores, ¿no?
Vas a ser un segador de Cristo, vas a ser un segador del Mesías. Eso es lo que debería ser el propósito de tu vida. Pero dice así el versículo 36, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Así que hay una combinación, ¿no? Versículo 37, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Sabes que hay algunos que siembran la palabra de Dios, hay otros que cosechan la palabra de Dios. Y después él dice aquí, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Quiénes son estos otros? Bueno, los profetas del Antiguo Testamento que habían llamado a Israel al arrepentimiento. También está Juan el Bautista, que había llamado a Israel al arrepentimiento. Pero ahora aquí está el Mesías. Y ahora los discípulos han sido llamados a entrar en las labores de todos estos profetas que han predicado, por cierto, arrepentimiento. Por cierto, quiero decirte, ¿no? El mensaje de la Escritura es un mensaje de arrepentimiento. De volverse a Dios. De volverse a un Dios que es 3 veces santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai Sebaot. Él es santo, 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 el Señor, Dios de los ejércitos. Y es un mensaje de no solamente de arrepentimiento, darse la vuelta del pecado a Dios, pero además, pues, por medio de la fe, por medio del Mesías Jesús. Y después se nos dice el versículo 39, muchos de los samaritanos de que ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio importante, ¿no? Mira eso. La mujer daba testimonio. Ahí está, te dije, esa es la evidencia de la salvación. Si tú eres un verdadero creyente, si has puesto en tu fe en el Señor Jesús, tienes que estar dando testimonio de aquel que te salvó. Y ella decía, me dijo todo lo que he hecho. Y acuérdate que lo que quería implicar era que Él era el Mesías, que sabía todas las cosas, y que era la fuente de purificación y de perdón de pecados. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Imagínate, 2 días en el lugar donde se creía que era impuro, donde estaban los nidot. Te dije así. Acuérdate lo que decía la tradición, ¿no? El Talmud, ¿no? Decía así, que las mujeres las hijas de los samaritanos eran impuras desde el vientre de su madre, desde su nacimiento, desde su cuna, decía así literalmente el Talmud. Eso significa que estaban impuras con sangre menstrual, imagínate, algo fuerte. Pero sabes una cosa, el Mesías es más fuerte que la impureza y es capaz de purificarte. Como te dije, conoce todos tus pecados, los más recónditos, los más secretos, los más ocultos los conoce y es capaz de limpiarte y de perdonarte si vienes a Él en fe. Y dice el versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de Él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo, Moshiach Haolam, dice el hebreo. Él es el Salvador del mundo, ¿sabes? Él es el Salvador de Judá, de Benjamín, claro, Salvador de los judíos, pero Salvador de toda Samaria también, de todo Israel, de Al-Kol Israel, ¿no? Pero además también de todo aquel de las naciones que cree. Acuérdate que la Escritura decía, Aleluya, Adonai Kol Goyim, Shabehuhu Kol Haumim. Dice, alábenle al Señor todas las naciones, alábenle todos los pueblos. Y la manera en que toda nación viene es la misma manera que Israel viene, y es por medio de la fe en el Mesías Jesús. Pues te animo a que te vuelvas a Dios hoy día, ¿no? Y que le digas, Señor, purifícame de mis pecados. Señor, límpiame y seré más blanco que la nieve, Señor. Reconozco que soy un pecador, pero creo, Señor, que tú has enviado al Mesías, Moshiach HaOlam, el Salvador del mundo, el Salvador de Israel, pero también de todas las naciones. Sálvame y límpiame, purifícame por medio de su sangre, por medio de su muerte en mi lugar. Yo creo, le recibo como mi Salvador. Es en el nombre de Jesús que oro, Señor. Amén. Espero que hayas hecho esa oración con nosotros.
Si es así, déjanos saber. Recordamos que la Iglesia Bautista Miramar se congrega todos los días domingos a las 9 de la mañana en West Park, Florida. Una preciosa congregación te espera ahí. Pues si no tienes un lugar donde reunirte, pues quiero invitarte aquí en el condado de Broward. Nuestros servicios son preciosos, son cortos, pero la adoración es muy hermosa, la comunión con los hermanos, pero sobre todo la exposición de la palabra de Dios. Así que te animamos a que nos visites y a que vengas a adorar con nosotros. Recuerda, este domingo es Domingo de Ramos y pues es un domingo especial, es la entrada triunfal y vamos a comenzar a entrar en esta semana que el mundo cristiano conoce como la Semana Santa. Y recordamos que justamente el día miércoles va a ser la Pascua judía y pues y el viernes va a caer justamente el día de la crucifixión y nuestro Cordero fue inmolado ahí. Él es nuestra Pascua, dice el apóstol Pablo. Así que toda esta semana vamos a estar recordando su entrada triunfal a Jerusalén, su última semana, su sacrificio expiatorio, como Él representa el Cordero de Dios y pues como Él también muere por nuestros pecados, pero resucita el tercer día. Eso sucederá el domingo siguiente, que será el domingo de resurrección. Bueno, esperamos verte ahí. Sin más que decirte que el Señor te bendiga, que tengas una semana llena de la paz de Dios. Que el Señor te bendiga y nos veremos con el permiso de Dios pronto. Bendiciones.